Hola chicos, hoy fue una consulta en la mañana y surgieron preguntas sobre la práctica 8 em, que ahora les voy a pasar a detallar. La práctica 8, el primer ejercicio es un ejercicio guiado, está interesante. Tiene acá una integral difícil de resolver, que sin embargo nos da la respuesta. Ahora después, por ahí en otro video, si hago tiempo esta noche lo hago, y se los dejo. Y ahora vamos a hacer los ejercicios 2, 3 y 4, que es calcular el volumen de una esfera usando, digamos, la integral de volumen de revolución, la superficie de una esfera y la longitud de la circunferencia. Empecemos con el volumen de la esfera, volumen de revolución. Si yo tengo una función f de x y la giro alrededor del eje x, lo que voy a obtener va a ser una taza, un vaso, algo sólido, algo que yo puedo llenar de agua. Y, digamos, y el volumen que ocupa, eh, o sea, el volumen de ese sólido, de la cantidad de agua que entra en esa taza, eh, es lo que quiero calcular. ¿Y cómo lo voy a calcular? Bueno, sumando pequeños volúmenes, así como si fuesen discos o monedas, a lo largo del eje X en el tubo. ¿Y cuánto vale ese diferencial de volumen? Bueno, fíjense, esto es una moneda que tiene un área circular, un área redonda, que tiene, el área es pi por radio al cuadrado de un círculo, de un disco. En este caso el radio es la función, es la altura de la función, ¿no? Fíjense, ese va a ser el radio en este caso, de la moneda, y ancho diferencial de x. Entonces, el diferencial de volumen va a ser área por el ancho, el diferencial de x. Fíjense que en este caso el borde de la moneda no es exactamente recto, no es un borde recto, pero esos son errores de orden mayor que, bueno, no vale la pena mencionar acá, pero sí van a ser tenidos en cuenta en otra integral. En este caso, importa que el ancho de la moneda es diferencial x y el área es pi por la función al cuadrado. Entonces el volumen va a ser pi por la función al cuadrado integrada entre a y b. A y b son los límites en x, ¿no? La posición mínima en x del vaso este y la posición máxima del vaso o florero, si quieren. Entonces, usando esta integral, lo que podemos hacer es calcular el volumen de una esfera. Haciendo rotar qué cosa alrededor del eje X. Bueno, el arco de un semicírculo, que se calcula con la función r cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Si esto es r, la posición de este punto va a ser y x, que son los catetos de un triángulo rectángulo, que por Pitágoras sale esto. Entonces y va a ser, la función de este arco de semicírculo es r cuadrado menos x cuadrado. O sea que el volumen va a ser la integral de esta función al cuadrado, diferencial x, por pi. Esta integral se resuelve fácilmente. La integral de r cuadrado, que es una constante, es r cuadrado por x. La integral de menos x cuadrado es menos x cubo sobre 3. Y esto lo tengo que evaluar entre... Perdón, acá hay un 2 de más, que no sé de dónde salió. Entre x igual a menos r y x igual a r. Entonces si evalúo esta expresión en r, me queda r cubo menos r cubo sobre 3. Y le resto la expresión evaluada en menos r, que es la misma expresión cambiada de signo. De modo que esto se va a sumar dos veces. O sea, es 2 tercios, 1 menos 1 tercio es 2 tercios de r cubo, más 2 tercios de r cubo. O sea que me queda 4 tercios de pi por r cubo. Esto de hacer rotar la función y calcular la superficie y el volumen de la figura que genera, está todo explicado en el Adams. En particular este problema está en la página 439 y recomiendo que la vayan a ver.
Vamos a ver ahora la integral de la longitud. Esto no es una integral de revolución, pero es la integral de la longitud de la función. Que es importante conocer esta integral antes de pasar a la integral de superficie de revolución. ¿Qué es la longitud del arco? Bueno, supongamos que yo tengo una función entre A y B y quiero ver cuánto mide un piolín que yo pongo sobre la figura. O sea, cuánto es esta longitud. Entonces, ¿qué es lo que voy a sumar? Bueno, voy a sumar estos diferenciales de arco, estos de S, que son pequeños segmentitos de la cuerda. Entonces, y los quiero dejar en función del diferencial X. Entonces, si sumo estos pequeños segmentitos de arco, estos diferenciales de arco, eso se escribe como la integral del diferencial, eso me va a dar la longitud, esta que está acá. ¿Cómo se calcula ese diferencial de arco? Bueno, fíjense, con Pitágoras podemos obtenerlo en función del diferencial de X. Fíjense, acá este diferencial de S está así, oblicuo. El diferencial de X está horizontal. ¿Y cuánto cae la función acá? Bueno, cae proporcional a la derivada, aproximadamente proporcional. Vamos a suponer que se comporta linealmente en un entorno lo suficientemente pequeño, ¿no? Esto es la noción de diferencial. Entonces, lo que cambia la función es diferencial X por la derivada de la función. Acá, haciendo Pitágoras, tengo que la hipotenusa al cuadrado, que es el diferencial de arco, es el cuadrado del diferencial más el cuadrado del diferencial por la derivada. Sacando factor común diferencial, tenemos que el diferencial de arco es el diferencial de x al cuadrado por 1 más la derivada al cuadrado. De modo que el diferencial de arco es la raíz de todo esto. Y la longitud de una función, de cualquier función, entre los puntos A y B, va a ser la raíz cuadrada de 1 más la derivada al cuadrado del diferencial de x. A ver, apliquemos esto a un círculo. Fíjense, tenemos el círculo este que está acá, digamos, medio círculo en este caso. Esta es la función de arco de medio círculo. O sea que la circunferencia total va a ser, bueno, 2 veces lo que yo calcule acá. Pasa que para calcular de vuelta acá abajo no puedo definir una función bivaluada. Acuérdense que la función es una definición de la función es que tiene un solo valor por cada x. Entonces, yo acá tengo la función esta, la integro entre menos r y r, integro la raíz de 1 más la derivada al cuadrado, y me va a dar media circunferencia. ¿Cuál es la función? Bueno, la función es el arco, que habíamos dicho que es r cuadrado menos x cuadrado raíz. Esta es la función, esta que está acá. ¿Qué pasa si la derivo? Bueno, como se deriva esto es una función compuesta. Derivada de la raíz, 1 sobre 2 la raíz por lo que está dentro sin derivar, por la derivada de lo que está dentro, que es menos 2x. O sea, es menos x sobre r cuadrado menos x cuadrado. ¿Qué pasa entonces? 1 más la derivada del cuadrado es 1 más x cuadrado sobre r cuadrado menos x cuadrado. Acá, junto a las fracciones, acá esto me quedó un r cuadrado un poco desprolijo, perdónenme. Sería r cuadrado menos x cuadrado por 1, que está acá, más el numerador que está acá, que es x cuadrado. Eso se me van los x cuadrados y me queda r cuadrado sobre x cuadrado sobre r cuadrado menos x cuadrado. Sigo resolviendo. O sea, me había quedado que la media circunferencia era, bueno, esta era la raíz cuadrada de 1 más la derivada al cuadrado, que calculamos recién, de r cuadrado sobre r cuadrado menos x cuadrado. ¿Cómo calculo esta integral? Bueno, hago una sustitución para sacarme de encima el r. Bueno, primero saco factor común abajo en el denominador r cuadrado y lo tacho con el de arriba, y aún así me queda x sobre r acá, al cuadrado. Y sustituyo eso por z. Entonces me queda que el diferencial de z es de x sobre r. Tengo que cambiar también los extremos de integración.
Y eso me reduce la integral a algo más sencillo, que es esto que está acá, que es r. Ahora apareció la dimensión r. Fíjense, si es una longitud, tengo que tener la dimensión a la 1. No puedo tener r cuadrado o raíz de r. Tengo que tener r por algún número que va a ser la integral de dz sobre 1 menos z cuadrado. Fíjense ahora que esta integral la voy a resolver nuevamente con otra sustitución. Voy a llamar seno de θ igual a z. Entonces, si yo derivo esto, la derivada de seno de θ es coseno de θ por dθ, y la derivada de z es dz. Acuérdense que esta manera de derivar es como derivar directamente, pero me quedo con los diferenciales de cada lado. Y entonces, si seno de θ vale 1, que es este caso, z o seno de θ valen 1, θ ¿cuánto va a valer? Pi sobre 2. Y si seno de θ vale menos 1, θ vale menos pi sobre 2. Entonces reemplazo. Que tengo que dz, habíamos dicho que era coseno de θ de θ. Y abajo tengo 1 menos seno cuadrado de θ. Pero fíjense que 1 menos seno cuadrado de θ, ¿qué es? Coseno de θ. Entonces esto simplemente se va, me queda la integral de θ, que es θ nomás. Así que esto se resuelve como r, digamos, evaluado en θ en pi sobre 2, menos pi sobre 2, o sea, es r por pi. O sea, media circunferencia es r por pi. ¿Cuánto va a ser la circunferencia completa? Bueno, 2pi por r, que es pi por diámetro, que es lo que conocemos de diciembre. Esta es la longitud de una circunferencia. Esto que está acá ya es un poquito más sofisticado porque aparece lo que es la noción de diferencial de arco. Y lo pueden ver en el Adams, en la página 452. Y una vez que tenemos esto, ya podemos calcular la superficie de revolución. Les decía la superficie de revolución, que es, al igual que antes que girábamos, si teníamos una función que dibujábamos en los ejes X e Y, y eso después lo girábamos alrededor del eje X, eso me define otra vez una forma de vaso, de florero, de lo que ustedes imaginen. Ahora, ¿cuál es el área que envuelve ese vaso? O sea, cuánto papel preciso para forrarlo, por ejemplo. Bueno, ese es el área. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Bueno, vamos a sumar diferenciales de áreas que van a ser estas cintitas, estos pulseras que abrazan el florero este. Estas pulseras tienen, digamos, un diferencial de superficie, que ¿cómo lo calculo? Diferencial de área, lo voy a calcular por la circunferencia esta, que era 2pi por radio, como habíamos calculado recién. 2pi por radio, el radio en este caso es la función. Y esa circunferencia la multiplico por el diferencial de arco. Eso nos va a dar, a primer orden, siempre es una aproximación, el diferencial de área de este florero. Y entonces yo el área después lo calculo sumando todos estos diferenciales, que es la integral del diferencial de área. Fíjense, tengo 2pi por radio, que era la función, por el diferencial de arco, que ya lo habíamos calculado antes, que era la raíz de 1 más la derivada de la función al cuadrado, por el diferencial de x. Entonces este es el área de la superficie de revolución de una función cualquiera entre a y b. Caso particular, sencillo para resolver, la superficie de una esfera. Otra vez, la función, el arco este de circunferencia es raíz de r cuadrado menos x cuadrado. Si yo a esto lo giro alrededor del eje x, ¿qué me va a definir? El área de una pelota. Entonces, pongo 2pi por radio, que era la función, por el diferencial de arco, que es esto que está acá. Fíjense que esto se va a ir con esto. Me queda 2pi por la integral de r, entre menos r y r. Eso es bien fácil de resolver. Y me queda 4pi por r cuadrado. Esto que está acá está en el libro de Adams, explicado en detalle, en la página 456, por si lo quieren consultar. Bueno, hoy es lunes, mañana es el parcial a la tarde. Si tienen alguna duda, mañana me conecto a 10:30, martes. Acuérdense que matemática es una materia que
requiere más tener despierta la mente que haber estudiado. Así que, bueno, si pueden descansar, descansen. Y espero que les sirva este video. Nos vemos mañana 10:30 para los que gusten.